Ahora vamos a realizar el problema 743 del Alexander, en el que nos preguntan para este circuito que está aquí en la figura 7.110, hallar I de t para t menor a 0 y para t mayor a 0. Entonces, bueno, primero enfoquémonos un poco en el tiempo menor a 0. Como ustedes pueden ver, en el tiempo igual a 0 esto se desconecta. Tenemos una desconexión aquí. Entonces, para todo tiempo menor a 0 este circuito está completo y conectado, y como sabemos, si queremos encontrar esta corriente I, tenemos que asumir que el capacitor ya está en su estado estable después de muchísimo tiempo y por lo tanto está actuando como un abierto. Entonces podemos volver a dibujar este circuito de esta manera, teniendo claro que aquí pues en ese momento va a ser un abierto, y que entonces podemos encontrar el valor de I en esta situación, en esta condición, que sería el valor de I para todo tiempo menor a 0. Podemos hacer en este caso nodos. Vamos a poner el nodo VA aquí. Este nodo ya está resuelto, vale 80. Bueno, nuestra referencia va acá, ¿verdad? Y con esto podemos pues calcular por inspección ese nodo, el nodo A, que sería todo lo que está conectado al nodo A. Que bueno, vamos a primero a simplificar estas dos porque están en serie, y entonces que se convierta en una sola resistencia de valor 80 para simplificar la resolución del problema. Una sola resistencia de valor 80 ohms. Con esto tenemos entonces que tenemos 1 sobre 40 más 1 sobre 80, todo eso multiplicado por VA, y después el único que tenemos de vecina es estos 1 sobre 40 que están tocando al voltaje de 80, por lo tanto queda de esta manera, y todo eso es igual a 0,5 I que entran, y no hay ninguna otra fuente de corriente, entonces así quedaría eso listo. Ahora tenemos que definir cuánto vale I, ¿verdad? Porque no queremos tener ahí a este valor I, entonces podemos resolverlo en función de VA, y por lo tanto I sería igual a, si ustedes ven, I está aquí, entrando por el más, saliendo por el menos. El más es VA, el menos es un 0, ¿verdad? Porque es la referencia, y eso dividido entre 80. Entonces al final eso nos daría que VA entre 80 sería igual a I. Entonces si hacemos el despeje de esto, aquí nos queda, esta suma nos queda 3 sobre 80 VA, menos, esto nos da 2, esto de acá, 80 entre 40 nos da 2, y eso igual a VA entre 160, que sería pues dividir entre 2 eso, multiplicarlo por 0,5, que es lo mismo, y aquí hacemos el despeje, nos queda que un 32 de VA es igual a 2, y al final que VA son 64 volts. Entonces con esto ya podemos definir el valor de I, que sería VA entre 80, o sea 64 entre 80, que son 0,8 amperes. Y pues ya tenemos el valor de I en esta condición, que es para todo tiempo menor a 0, ¿verdad? Lo podemos poner acá. Y de t para todo t menor a 0, para tenerlo por ahí. Ahora nos vamos a concentrar en la otra parte, que es cuando el circuito se abre
cuando el circuito cuando este interruptor, perdón, se abre, tenemos que el capacitor queda completamente cargado con un voltaje, ¿verdad? Que ya nosotros conocemos, porque es el que tenía en ese momento, o sea, el voltaje VA, ¿lo ven? Que está entre este punto y este punto del capacitor está el voltaje VA. Entonces el capacitor queda cargado con un voltaje VA acá al terminar eso, pero cuando se desconecta va a empezar a hacer descarga en los elementos del circuito, y para eso lo mejor es encontrar una resistencia equivalente, porque todo esto al final mi capacitor lo va a ver como una resistencia equivalente. Como ustedes saben, ahí no hay ninguna fuente, o sea, hay una fuente dependiente, pero esa fuente necesita la energía del capacitor para poder operar. Entonces el capacitor va a seguir descargándose aún así, ¿verdad? No es que se va a cargar porque aquí hay una fuente, no, porque esa fuente depende de la energía del capacitor para poder operar, y la energía del capacitor se va a ir gastando, por lo tanto la fuente va a ir en decadencia, digamos, y eventualmente el capacitor se descargaría. Entonces vamos a pensar que lo que queremos obtener es un circuito sencillo en el cual nuestro capacitor de 3 faradios con una resistencia equivalente conectada, y ahí nosotros vamos a poder sacar, digamos, cuál es el valor, cómo cambia, digamos, el voltaje de este capacitor, este voltaje de acá, que le vamos a llamar V, cómo cambia ese voltaje en el tiempo después de que es desconectado el circuito. Entonces para eso lo que vamos a hacer es, vamos a tomar estas dos terminales y vamos a averiguar cuánto es la resistencia equivalente entre esas dos terminales, y después simplemente se las conectamos al capacitor. Entonces para hacer esto, vean que tenemos acá una fuente de 0,5 y conectada con una resistencia de 80 ohms, y aquí está nuestra I, en este lugar está nuestra I. Y después aquí, pues, ¿qué tenemos que hacer para poder averiguar la resistencia equivalente cuando tenemos la resistencia de Thevenin cuando tenemos una fuente dependiente? Pues colocar una fuente de prueba, en este caso yo voy a colocar una fuente de voltaje de 1 volt entre estas dos terminales, y vamos a averiguar la corriente de la fuente. Lo voy a llamar así, IF, para no confundir con esta I, ¿verdad? Que ya está aquí. Entonces si ustedes ven, esta fuente setea, digamos, este voltaje entre estos dos nodos en 1 volt. Entonces por aquí ya sabemos que entre este punto y este punto va a haber 1 volt, ¿verdad? Y por lo tanto ya podemos saber cuánto vale I, ¿verdad? Por ejemplo, porque ya está definido, ¿verdad? Podemos saber cuánto vale esta I, porque la I entra por acá, ¿verdad? Y tiene una resistencia de 80, entonces podemos simplemente decir que I es igual a 1 volt, U entre R, ¿verdad? Que sería 1 volt entre 80 ohms. Entonces 1 sobre 80 es el valor de I. Y además podemos hacer ley de corrientes de Kirchhoff en este punto, y nos quedaría que la I de la fuente está entrando, entonces la ponemos positiva, más, vamos a ver, también 0,5 I está entrando al nodo, ¿verdad? Este nodo de acá, entonces también va positiva, y por último I va saliendo, entonces podemos decir menos I, y es igual a 0. Y ahora si despejamos, si metemos este valor acá y hacemos el despeje, vamos a encontrar que IF es igual a 1 sobre 160 amperes. Esto es IF, ¿verdad? La I de la fuente nos da 1 sobre 160, y por lo tanto si hacemos para averiguar R de Thevenin un R equivalente, sería V entre I, sería V entre IF en este caso, ¿verdad? Nuestro voltaje de la fuente es 1 volt y nuestro IF es 1 sobre 160, perdón. Eso significa que al final nuestra resistencia de Thevenin, o resistencia equivalente,
es 160 ohms. Entonces ya con eso pues tenemos este circuito digamos simplificado, ¿verdad? En el cual podemos hacer ahora sí el análisis, ¿verdad? Sencillo. Ya sabemos que tenemos en ese momento una descarga, ¿verdad? Es una respuesta conocida, natural, que nosotros sabemos que está definida así como V de t igual a el voltaje inicial multiplicado por E a la menos t entre tau, y sabemos que tau es igual a la multiplicación de R por C, que en este caso R son 160 y C son 3 faradios, y esto nos da un tau de 480 segundos, que es sumamente lento, digamos, y por lo tanto V de todo tiempo t nos da 64 por E a la menos t entre 480, así. Y por lo tanto entonces lo que nos preguntan es sí, ¿verdad? Ya sabemos que para todo tiempo menor a 0 I es 0,8 amperios, pero también necesitamos averiguar cuánto es I para todo tiempo mayor a 0. Entonces vean que lo que realmente sucede, ya tenemos nosotros claro cuánto es el voltaje del capacitor. Ahora pensemos lo que sucede en la realidad, ¿verdad? En la realidad, con todo el circuito armado como realmente está, olvidándonos del equivalente que hicimos, esto queda así. Aquí nos queda 0,5i y acá nos queda los 80 ohms, y la corriente que me preguntan es esta I. Y si ustedes ven, el voltaje entre este nodo y este nodo es V, lo que nosotros hemos dicho como V, que es el voltaje del capacitor, está aquí y está obviamente también acá, y por lo tanto nosotros podemos decir que I es igual a V entre R, o sea 64 entre R, que son 160, por E a la menos t entre 480, ¿verdad? Entonces con eso ya obtenemos cuál es la corriente I en ambos tiempos. Vamos a definirlo mejor. Simplemente, perdón, la R, aquí me equivoqué, la R, ok, va para atrás, y es igual a, y por lo tanto I es igual a la V del capacitor entre la R de 80, y esto entonces sería 64 sobre 80 por E a la menos t entre 480, que eso es igual a 0.8 E a la menos t entre 480. Entonces al final ya podemos dar nuestra respuesta de que I de t es definido en partes 0,8 amperes para todo tiempo t menor a 0 y 0,8 E a la menos t entre 480 amperes para todo tiempo mayor a 0. Vean que estamos definiendo tiempo menor a 0 y tiempo mayor a 0 porque hay un cambio, puede haber un cambio abrupto sin ningún problema, ¿verdad? No lo hay porque la corriente esta del resistor depende del voltaje del capacitor, y el voltaje del capacitor no permite cambios abruptos. Entonces no hay realmente un salto, y aquí se podría poner cualquiera de estos valores en igual, menor o igual, pero en la pregunta no nos piden eso, nos piden solo t menor a 0 y mayor a 0, pero yo sé que en t igual a 0 el valor de la corriente también es 0,8 porque el voltaje en ese momento, el voltaje del capacitor en ese momento no permite cambios bruscos y está directamente conectado
a este punto que es en el que yo estoy midiendo la corriente, y por lo tanto no hay discontinuidades en esta corriente, pero podría haberlas. No hay, digamos, si estuviera en otro lugar, me refiero a la corriente, ¿verdad? Podrían preguntarnos que la corriente esté en otro lugar, y tal vez por eso mismo en este problema no se especificó un intervalo igual a 0, porque podría darle la pista tal vez a la persona que está resolviendo el problema de que esa corriente está de alguna manera relacionada con el voltaje del capacitor, que bueno, siempre fue obvio, pero tal vez para evitar eso, esa pista, digamos, que no lo metieron en el problema, esa puede ser una razón, porque no hay discontinuidades, ¿verdad? En otro tipo en otras corrientes de otras partes del circuito puede haber una discontinuidad, y por lo tanto el valor de T, el valor de la corriente, por ejemplo, en T igual a 0, es simplemente indefinido, ¿verdad? Y está en un proceso de transición ahí entre un valor y otro, y entonces está indefinido, ¿verdad? Es discontinuo. En este caso, como ya les digo, no es así, ¿verdad? Y con esto pues ya tenemos la respuesta a este problema, ¿verdad? Así definido por partes, y pues listo, eso sería.